Bien, hermanos, nosotros estamos en este mes de noviembre tratando un tema importante que es el tema de la mayordomía cristiana. De eso hemos venido hablando, ¿no es cierto? Es que tú eres un mayordomo, un administrador de Dios. Nada de lo que tienes en este mundo es tuyo, es de Dios. Y llegar uno a ese convencimiento y a esa fe es tremendo, porque eso le cambia a uno la vida mucho. Nosotros somos una iglesia que reconoce que somos herederos de la Reforma, ese movimiento que se dio en el siglo XVI, y por lo cual pues todo cambió y la Iglesia Católica pues ya no fue la única verdadera y la única, sino que vinieron otras iglesias. Y a nosotros nos gusta mucho hablar de la gracia. ¿Saben por qué? Porque es que nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios. Fuimos salvos y Dios nos abrió el entendimiento no porque somos buenos, no porque Dios dijo, ay, mire, veo que aquella persona, aquel hermano tan querido, tan bueno que yo lo voy a salvar. No, la Biblia dice que somos pecadores, que Dios nos salvó por su pura misericordia sin que nosotros lo merecemos. Eso es gracia, cuando uno recibe algo que no merece. Eso es gracia. Pero resulta que la gracia no es solo para salvación. Es lo primero, pero la gracia tiene otras implicaciones, es decir, tiene otras consecuencias también. Por ejemplo, es por la gracia de Dios que nosotros podemos servir en la iglesia, porque Dios nos mueve el corazón y pone en nosotros ese anhelo. Yo quiero servir en la iglesia. Es una gracia de Dios. Pero también es por la gracia de Dios que nosotros podemos sostener la iglesia. Podemos ofrendar a la iglesia. Porque si no tenemos la gracia de Dios, uno no le dan ganas de dar ni un centavo. Porque todos nosotros somos a veces, como decimos popularmente, amarrados. No somos generosos por naturaleza. Es la gracia de Dios la que nos capacita para que nosotros seamos generosos y podamos dar. Por eso es que este mensaje le pusimos así, la gracia de dar. La gracia de dar, entonces, como lo acabamos de decir, nace de que precisamente nosotros hemos recibido un don que no merecemos, que es la salvación. Vamos a mirar Romanos 8:32. Romanos 8:32 en sus Biblias. Tengo algunos versículos importantes. Vamos a estar listos a mirarlos. Yo doy siempre una pausa para que usted mire en su Biblia sus versículos, ¿no? Romanos 8:32. Y pongamos mucha atención. ¿Qué dice Romanos 8:32? Es la carta del apóstol San Pablo a una iglesia que estaba en Roma. En este momento no existe iglesia católica ni nada de eso, sino una sola iglesia en Roma. La iglesia está comenzando y Pablo escribe esta carta. ¿Y qué le dice? Hablando de la gracia, él dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Aquí está diciendo que Dios no escatimó. Dios no hizo cálculo sobre el costo. Dios no dijo, bueno, hay que salvar al hombre, pero salvarlo cuesta mucho. Es demasiado caro, mejor ahorrémonos ese sacrificio. Eso quiere decir escatimar. Cuando uno no se retiene para
dar y gastar lo que hay que gastar porque es necesario. Entonces la Biblia dice que en acuerdo con el Padre, y eso es una cosa muy interesante repetirlo, ¿no? Nosotros sabemos que Dios es 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Son un solo Dios verdadero. Es un misterio, así que nadie lo ha podido resolver. Pero es la Divina Trinidad. Dice que en la eternidad la Divina Trinidad se reunió. Y Dios dijo, tenemos que salvar al hombre de su pecado. Él fue el que pecó y por eso está sufriendo la miseria y la desgracia. Vamos a salvarlo. Entonces el Hijo dice, yo me voy a ser hombre, me encarno. Y ese fue el acuerdo de la divinidad, de la Divina Trinidad. De manera que el Hijo de Dios viene voluntariamente, se hizo hombre como nosotros y en la cruz murió como un pecador en lugar de nosotros, aunque Él nunca cometió pecado. Siempre lo he dicho, ¿no? En la cruz debes estar crucificado, pero yo somos los que debemos estar crucificados, porque nosotros somos los pecadores, los que estamos endeudados, pero el Hijo de Dios dijo, no, yo voy a pagar ese precio de la salvación, voy a pagar ese castigo. Y en la cruz cargó el pecado de todos nosotros y sufrió el castigo que merecíamos. Y todos nosotros, por supuesto, hemos nacido en pecado, inclinados a lo malo. Y esto ha hecho entonces que estemos bajo condenación. ¿Qué dice 2 de Timoteo 1:9? Vamos a mirar, 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Una carta del apóstol Pablo a un pastor que se llamaba Timoteo. 2 de Timoteo 1:9. Él aquí afirma lo que acabamos de decir. Dice, hablando de Cristo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Eso es una maravilla, ¿no? Entonces Dios nos salvó no porque vio algo bueno en nosotros, no, nos salvó según un propósito. Por eso tenemos que reconocer nuestra condición pecaminosa y pedir la misericordia de Dios. Cuando nosotros experimentamos esa gracia salvadora, entonces somos impulsados a practicar el amor. Antes de que me salvara el Señor, pues yo hacía muchas cosas y no todas eran buenas, pero después de que Él me cambió el corazón, entonces yo ya pude entender eso del amor, ¿no? Que es una cosa difícil, entender el tema del amor, pero hasta que uno no experimenta la gracia salvadora, no va a conocer esto. Ahora, ¿cuál era el problema? Resulta que cuando la iglesia estaba comenzando, ¿cuál fue la primera iglesia que hubo sobre el planeta, sobre la tierra? La primera iglesia fue la de Jerusalén, donde estaban los apóstoles. La primera iglesia se le conoce como la iglesia madre. Parece que en Jerusalén hubo una hambruna terrible y las iglesias se comunicaban entre sí, las pocas iglesias que habían al comienzo, ¿no? Entonces resulta que las iglesias, algunas iglesias, por ejemplo la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo les dijo, mira, hay que recoger una ofrenda para la iglesia en Jerusalén, para los santos de Jerusalén, es decir, para los cristianos de Jerusalén,
porque ellos están sufriendo mucho. De manera que le pidió una ofrenda a todas las iglesias, que todos se unieran para que así como sostenían la iglesia, también reunieran una ofrenda para enviar a Jerusalén, a ayudar a la iglesia allá. Vamos a mirar 2 Corintios 8:1. Segunda de Corintios 8:1. ¿Qué dice 2 de Corintios 8:1? Allí está lo que está sucediendo, ¿no? Y en esta carta el apóstol Pablo aquí habla algunas cosas. Dice, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia eran unas iglesias que estaban en una provincia, al lado de Grecia. Y entonces Pablo, que paseaba por todas las iglesias, se dio cuenta que esas iglesias eran muy generosas, que ellos ya habían preparado su ofrenda para enviar a Jerusalén. Entonces él da testimonio y dice, hermanos, le dice a otra iglesia, a los corintios, a los que le manda esta carta, le dice, así mismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Es decir, la gracia de Dios se manifestó en los hermanos de las iglesias, y esos hermanos que habían experimentado la gracia de Dios dijeron, vamos a colaborar, vamos a dar a estos hermanos que sufren. ¿Y cómo? ¿Cómo lo hicieron? Versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Dice, la gracia que Dios les dio a la iglesia de Macedonia. El 2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, miren esas iglesias de Macedonia, cómo son de generosas. Porque ellos, a pesar de tener problemas y todo, y pobreza, ellos abundaron dando para esta necesidad. Entonces, ¿cuál es el asunto, hermanos? Las pruebas y la pobreza los hicieron más generosos. Y realmente los únicos que verdaderamente pueden comprender a los pobres son los mismos pobres. Y tal vez por eso son los que a veces más dan, como estas iglesias a las cuales se les reconoce acá. A veces las iglesias son sostenidas por los más pobres. Un misionero bautista llamado Roger Aubrey, él decía lo siguiente, voy a leerles el párrafo. Un misionero, aquellos que andan por el mundo, decía, misionero americano, decía, nos hemos acostumbrado a pensar que los ricos dan y los pobres reciben. Pero son los pobres los que dan. Es una realidad contrastable. Aún en los países ricos son los pobres los que más dan. Los ricos defienden su tesoro porque tienen miedo de perderlo. Y si dan es porque tienen amor de pobre, decía él, ¿no? Los pobres no dan porque les sobra. Dan porque no están pegados a nada, porque ellos han entendido que toda la vida es gracia de Dios, toda la vida es dar, así como Dios da, ¿no? Como si no les costara nada. Y por eso fue que Jesucristo le dijo a sus discípulos, de gracia recibiste, den de gracia. Dios los ha salvado y les ha dado su gracia, a un precio grande el sacrificio de su propio Hijo. Ustedes también tienen que practicar la gracia de dar.
De manera que esas iglesias eran muy generosas y dieron en abundancia, y eran pobres y tenían problemas. Y también ellos dieron con una esmerada preocupación, por supuesto, por sus hermanos, ¿no? Porque aquí en el versículo 3 y 4, ¿qué dice? Sigamos leyendo. Dice, pues doy testimonio, dice el apóstol Pablo, que conocía la situación, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Vea cómo era esa iglesia, cómo eran las iglesias de Macedonia. Dice que eran pobres, pero que dieron más allá de sus fuerzas, se esforzaron. Ellos no dijeron, no, yo soy demasiado pobre, yo gano muy poquito, por eso es que yo no doy nada a la iglesia, y que menos voy a ayudar por allá a otra iglesia lejos que yo no los conozco. No, le dijeron a Pablo lo contrario. Si Pablo les hubiera dicho, no, yo no les recibo a ustedes nada porque ustedes están muy pobres, ellos le rogaron a Pablo, no, déjenos participar, porque entendemos que dar es una gracia de Dios. De manera que ellos demostraron eso también con su entrega a Dios. Versículo 5. Dice Pablo que ellos dieron no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Claro, si yo no me he entregado a Cristo, si yo no soy un verdadero cristiano, ¿qué voy a dar? En mi corazón no hay el mínimo deseo de dar. Por eso los inconversos, cuando saben que en la iglesia nosotros recogemos dinero para el sostenimiento, dicen que esto es un negocio y que todos aquí son un poco de gente que está engañada y que los pastores son un poco de ladrones vividores. Porque no tienen a Cristo en el corazón y saben qué es eso de la gracia de dar. Pero así fue. Cuando una persona reconoce a Dios en su vida y sabe que lo que tiene es porque Dios se lo ha dado, no le cuesta trabajo desprenderse. Y apenas tiene una necesidad, hace la voluntad de Dios y no está escatimando. Pero y el servicio del agua, y el servicio de luz, y el arriendo, y entonces, y si doy, me quedo sin nada, y Dios, ¿qué me va? No, yo no, tal vez no. No, esa no es la manera. Y también esos hermanos daban frutos. Por ejemplo, en el versículo, ahí más adelante, si seguimos leyendo, entonces dice lo siguiente, ¿no? De manera que exhortamos a Tito. ¿Quién era Tito? Tito era un líder de la iglesia. Para que tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por lo tanto, como en todo abundáis, dice Pablo, ustedes tienen fe en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en amor, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Pablo le dice, hermano, felicitaciones. Dios a ustedes les ha concedido buenas capacidades para servir en la iglesia de muchas maneras. Felicitaciones. Pero recuerden que también tienen que aprender a practicar la gracia de dar. La gracia de dar. Bueno, otro aspecto, los motivos para dar, para la gracia de dar. Cuando uno da, es una prueba de la sinceridad del amor que uno tiene. Por eso aquí en el versículo 8, ¿qué dice Pablo a la iglesia? Cuando le pidió esa ofrenda, dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Dice él. Es decir, Pablo le está diciendo a esta iglesia que él les pide esas ofrendas no como dándoles una orden, sino probándolos a ver qué tanto es el amor que tienen. Dios demostró su amor
dándonos a su Hijo Jesucristo. Nosotros tenemos que demostrar nuestro amor ahora con esa gracia de Dios con la cual podemos dar. Miremos Romanos 5:8. Romanos 5:8. ¿Qué dice Romanos 5:8? Romanos 5:8. ¿Qué dice? Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo demostró Dios el amor que nos tiene? Aquí está. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo pecadores, no mereciendo nada, Cristo murió por nosotros. Así Dios demostró su amor, dándonos a su Hijo. Entonces, una prueba de la sinceridad del amor es dar. Y también es reconocer lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿no? Como lo acabamos de leer. Lo que el Señor ha hecho por nosotros. Entonces, volviendo allá a 2 Corintios 8, donde estamos nosotros. 2 Corintios 8, donde estamos en nuestro pasaje. En el versículo 9 sigue diciendo, 2 Corintios 8, 9, sigue diciendo, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Dice acá, el Señor Jesucristo dejó la gloria, siendo el dueño de todo. Se hizo pobre, vino y se encarnó como hombre. Vivió en pobreza, la verdad, aunque era rico. El Señor Jesucristo no tuvo casa. Alguna vez los discípulos le hablaron de eso y él les dijo, si ustedes quieren seguirme, los felicito, pero yo no tengo casa, yo no tengo nada. Y sufrió mucho para salvarnos, aunque era rico, porque es el dueño de todo. Y ese asunto de la gracia de dar es una cosa que hay que ponerla en práctica. Por eso en el versículo 10, ¿qué dice ahora? Dice el apóstol Pablo, le dice a las iglesias y nos dice a nosotros también, ¿no? Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Es decir, la gente estaba ansiosa por colaborar y ayudar a esa iglesia. 11. Ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces aquí él habla de cómo ejercitar esa gracia de Dios en la vida de manera práctica. Y lo que dice aquí es lo siguiente: esa gracia de dar debe hacerse con sinceridad, ¿no? Hay que ser sinceros, con una motivación interior. Uno no da por obligación, porque eso es extorsión. Cuando aquí en la iglesia alguien se siente obligado a dar, puede pensar que aquí lo estamos extorsionando. Aquí no extorsionamos a nadie. Aquí lo hacemos porque Dios nos ha dado su gracia, porque es un placer hacerlo. Es por eso, y porque somos sinceros cuando damos nuestras ofrendas. Y esas ofrendas deben hacerse según los recursos de cada uno. Claro, ¿qué dice el versículo 13? Dice, porque no digo esto para que haya para otros holgura, para que estén holgados, ¿no? Y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad.
Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En palabras sencillas, al que más tiene se le exige más. La riqueza económica de uno suple la pobreza de otros. Y la riqueza espiritual de uno suple la pobreza espiritual de otros. Los corintios tenían la riqueza material. Era una iglesia que tenía plata. Pero les faltaba la riqueza espiritual, la cual sí tenían los creyentes de Jerusalén, aunque estaban atravesando un gran problema terrible. Entonces, esa es la sabiduría de Dios, ¿no? Dice que cuando cada uno hace lo que tiene, se establece un equilibrio. Puedo no tener plata, pero soy rico espiritualmente porque conozco la palabra de Dios y puedo enseñar y aconsejar. Puede que no conozca mucho la Biblia, pero Dios me ha dado también para compartir lo material. Es eso lo que está diciendo. Cómo se manifiesta la sabiduría de Dios, ¿no? Por eso el 15 dice, versículo 15, como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Bueno, ahora hermanos, mire, Dios quiere que tengamos suplidas nuestras necesidades. Dios quiere suplir nuestras necesidades. Si no, Él no hubiera enseñado en la oración del Padre Nuestro que tenemos que pedir el pan de cada día. Y el Señor en muchas partes de la Escritura dice, no se preocupen. Dios sabe de qué tenemos necesidad. El problema es que los seres humanos no nos conformamos con tener nuestras necesidades mínimas satisfechas, sino que siempre queremos más y más. Y el consumismo nos empuja a eso, ¿no? La avaricia ha hecho que unos exploten a otros. Aquí en Colombia hay gente que ni siquiera tiene sus necesidades mínimas cubiertas. Uno ve las noticias y dice que hay unos barrios miserables donde los niños andan descalzos, aguantan hambre, comen una sola vez al día, ¿no? Pero hay otros que les sobra la plata y no les importa, son indolentes. Pero hay una gran diferencia entre nosotros que somos el pueblo de Dios, la iglesia. Nosotros hemos sido salvos por la gracia de Dios y ahora tenemos un deber y es practicar la gracia de dar. Ahora, en la iglesia a veces algunos ayudan pero a su familia, ¿no? Entonces algunos dicen, yo soy muy generoso, pero con mi familia. Y las necesidades de la iglesia. Yo he oído decir que el pueblo judío es muy unido. De hecho, en el Antiguo Testamento Dios les dio esa orden, ¿no? Les dijo, cuando uno de sus hermanos ande por ahí pobre y necesitado y endeudado, no lo dejen solo. Hay que rodearlo y ayudarlo para que prospere y salga adelante. Así son los judíos. Pero aquí los colombianos somos, sálvese el que pueda. Es al revés, ¿no? De manera que Pablo exhortó a las iglesias a reunir ofrendas para los hermanos que estaban sufriendo en Jerusalén. Y las iglesias dieron en abundancia. Bueno, ¿y quién iba a administrar esas ofrendas? No sabemos cuánto dieron, pero tuvo que ser harta plata. ¿Quién iba a administrar esas ofrendas para que no se las roben? ¿Quién las iba a llevar a Jerusalén? La Biblia dice que la iglesia es la encargada de administrar las ofrendas. Eso dice la Biblia. Aquí en el versículo 19 dice que ellos escogieron a Tito, el líder, para que él llevara esas ofrendas con una comisión. Por eso en el versículo 19 dice, y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Habla de que
el apóstol Pablo las iglesias administraban esos fondos y comisionaron personas para que la llevaran a Jerusalén. ¿Y eso qué nos enseña? Que las iglesias probablemente desde que nacieron tenían su tesorería, tenían personas nombradas en asamblea para que la administraran la plata. Nadie tiene ese derecho, solamente los que la iglesia nombra. Entonces la iglesia debe nombrar comisiones de hermanos fieles, como leí hace un momento, ¿no? Ellos, más atrás dice que ellos nombraron a Tito y a otros para administrar esa ofrenda. Pero ¿cómo debían ser esos hermanos? Leamos el versículo 18, dice, y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el evangelio se oye por todas las iglesias. Había alguien por ahí que era muy conocido, pero no se da el nombre aquí, pero era de buen testimonio. Entonces la iglesia, para administrar esas ofrendas bien, para que tengan buen uso, nombra a personas de buen testimonio. Y por eso en el comité de finanzas nosotros tenemos aquí una tesorería. En el comité de finanzas debe haber personas nacidas de nuevo. Cuando tenemos en la iglesia un comité de finanzas encargado de administrar los recursos y las donaciones de los hermanos, tienen que ser hermanos de buen testimonio y por lo menos nacidos de nuevo. Si no son verdaderos convertidos, se van a volver un dolor de cabeza para la iglesia. Y a veces pasa eso, hay iglesias donde hay algunos que quieren manejar todo, manejar los fondos, pero en la carne, no llenos del Espíritu Santo. La iglesia debe nombrar también personas honradas, dice aquí en el versículo 21, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Deben ser personas dignas de confianza, porque en las iglesias se han dado casos de personas que han robado dinero, han engañado la iglesia, han desfalcado la iglesia, usando astucia, ¿verdad? Y la iglesia debe nombrar personas diligentes. ¿Qué es el versículo 22? Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. No dice cómo se llama, pero había un hermano que era así. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Diligente, listos a servir, que no se hagan del rogar, que es lo que pasa a veces en muchas iglesias, ¿no? Hay personas que se hacen del rogar, ¿no? Uno les dice, mire hermano, tenemos esta necesidad, voy a ver si tengo tiempo, No, dice aquí que hubo gente dispuesta a viajar y todo eso para ir a ayudar a esa iglesia que estaba sufriendo. Todo eso sirve, hermano, para darnos cuenta de que debemos estar atentos a las necesidades de nuestra iglesia, ¿no? Ahora, hay que aclarar algo. La iglesia no es un centro de beneficencia, porque es que algunos creen que las iglesias, los fondos de la iglesia es para repartir a los pobres, a cuanto vagabundo anda por ahí. No, señora, no, señor, no es para eso. La iglesia no es un centro de beneficencia. Nosotros ayudamos, pero estudiamos cada caso. Tenemos que estudiar. Generalmente yo voy y los visito. A ver cómo vive, cómo está usted, qué necesita, si me está diciendo la verdad o me está diciendo mentiras, para poder apelar a la iglesia para que ayude. Por otra parte, ¿cómo hacemos si sabemos si hay una iglesia que está en necesidad y de pronto sea necesario dar algo y unirnos con otras iglesias? ¿Cómo hacer eso? Para hacer eso nosotros tendríamos que estar asociados. Ahora, eso es muy difícil. Aquí en la ciudad las iglesias a veces se unen en una cosa que llaman asociación. Pero se ha vuelto difícil asociarnos
porque resulta que hay ahora una cantidad de doctrinas, hay muchas diferencias. Ahora, se supone que las iglesias que son reformadas son iglesias hermanas, así las llaman, ¿no? Porque comparten como la misma doctrina, o por lo menos son bautistas reformadas. Pero yo no he conocido iglesias más desunidas que las iglesias reformadas. Y por eso es tan difícil asociarse uno. Y como uno no está asociado con ellos, entonces uno no sabe qué necesidades habrá ya. ¿Y por qué las iglesias reformadas a veces son tan desunidas? Porque es que cada iglesia quiere convertirse en un feudo. ¿Saben qué es un feudo? Cada iglesia quiere tener su imperio, su poder, su jurisdicción, ¿verdad? Y no se asocian. Nosotros estuvimos asociados a la Convención Bautista Colombiana, que tiene como 2.000 iglesias en el país. Pero resulta que la Convención Bautista Colombiana empezó a abandonar los principios bautistas. Y entonces se hizo difícil la asociación y por eso nos retiramos. A pesar de todo, si Dios nos muestra alguna necesidad de alguien que merece ayuda o alguna iglesia y estamos en disponibilidad de hacerlo, hay que hacerlo, porque entendemos que nosotros damos de gracia, ¿verdad? Ahora, en la Biblia encontramos cómo es que tenemos que ofrendar, cómo le damos un manejo sabio y adecuado a las ofrendas, ¿no? Entendiendo ya, como dije, que damos de gracia. Esta iglesia es una iglesia pequeña, pero tiene necesidades. Tenemos que pagar servicios, seguridad, mantenimiento y, por supuesto, tenemos que pagar el ministerio pastoral. Y sobre eso quiero decir algo. A veces hay en las iglesias algunos cristianos recalcitrantes que no les gusta obedecer lo que la palabra de Dios dice y piensan que un pastor no debe recibir ningún sueldo, ninguna ayuda. Algunas iglesias piensan así. O que debe tener un salario de hambre. Hay pastores que sufren mucho, ¿no? Pero parece que no han leído bien lo que dice el Nuevo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento en 1 Corintios 9:11? 1 Corintios 9:11. Ustedes saben que la iglesia de Corinto fue una iglesia que trató muy mal al apóstol San Pablo, ¿no? Lo trató mal. Y le dijeron, es que usted es un negociante. Y muchas cosas. No, usted no nos venga con cuentos aquí que usted tal vez no es apóstol. Todas esas cosas le dijeron a él, al apóstol Pablo. Y por eso él tuvo que escribir esto que vamos a leer. ¿Qué dijo él? En 1 Corintios 9:11 dice lo siguiente. Dice, hace una pregunta. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? ¿Estamos entendiendo el versículo? Pablo está diciendo, bueno, nosotros estamos sembrando lo espiritual, les estamos enseñando la palabra de Dios. ¿Es mucho si nosotros recibimos de ustedes una ayuda económica? ¿Es mucho? Esa es la pregunta. Versículo 12. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿Cómo sería la situación en esa época de complicada que el apóstol Pablo muchas veces le dijo a algunas iglesias, no, yo no recibo nada? ¿Para qué lo dijo? Para que no hubiera oportunidad de la lengua.
de que empezaran a pensar que él lo estaba haciendo solo por negocio. Y luego, ¿qué dice el versículo 13? Dice, pregunta el apóstol, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Entonces les recuerda que en el Antiguo Testamento los sacerdotes vivían de las ofrendas, ¿no? Y luego en el 14 dice, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que toda iglesia, hermano, tiene compromisos financieros que cumplir. Y esto se logra con el aporte de todos, porque todos somos mayordomos de la obra de Dios. Todos administramos la obra de Dios, la iglesia. A todos Dios nos bendice y todos damos por gracia, así como Dios nos dio a su Hijo. Termino con esto, hermanos. Si entendemos esto que he dicho hoy, entonces nosotros no podemos ser tacaños en la iglesia. ¿Qué es un tacaño? Un tacaño, yo miré en el diccionario, es el que escatima exageradamente los gastos. Entonces siempre el tacaño dice, no, es un caro, no, eso no lo hagamos. No, hagamos una cosa más barata. No, y nunca quiere gastar. Nunca quiere gastar. Y el que es exagerado en eso, entonces, pues es un tacaño. La gracia de darse muestras cuando somos generosos. Dios ama al dador alegre. Ejercitamos esta gracia de dar cuando damos con sinceridad. Estamos llenos de la gracia de Dios cuando damos con amor. Ofrende a la iglesia y confía en los hermanos que administran. Porque esa es la otra. A veces en las iglesias hay personas que dicen, no, yo no voy porque quién sabe qué harán la plata allá. A lo mejor se la roban allá entre el pastor y el tesorero y quién sabe quién. Hermano, mucho cuidado, ¿no es cierto? Mucho cuidado. Hermano, si usted hasta hoy ha sido egoísta o ha pensado que la iglesia de Dios no necesita, ¿y sabe quiénes piensan así? Los católicos. Porque yo fui católico hasta los 22 años, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo iba a misa por ahí 3 centavos, 10 centavos, ¿verdad? Ni idea de qué vivía el cura, ni idea de dónde pagaban los impuestos, ¿no? Por eso cuando llegan a la iglesia evangélica y le dice, hermano, ejercite la gracia de dar, entonces quedan asustados porque nunca les han enseñado, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esto, ¿no? Si somos egoístas, pensando que la iglesia de Dios no necesita, eso indica que nos falta la gracia de dar. Pídale al Señor que lo haga un verdadero mayordomo, recordando que nada de lo que usted tiene es suyo y nada de lo que tiene usted en este mundo es suyo. No, Dios se lo ha dado. Lo que usted tiene es porque Dios se lo ha dado, porque Dios le ha dado las oportunidades, porque Dios le ha dado la salud, le ha dado la inteligencia para lograr lo que tiene. Esa es la verdad. Por lo tanto, usted tiene que ser generoso con la iglesia de Dios y darle gracia, sinceramente, con amor, porque le gusta, le place, y no pensar que es que aquí usted está bajo una extorsión, hermano, una extorsión religiosa. No, no, no. No hay nada de eso, hermano, nada de eso. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a este tema de la gracia de dar. Así como que Dios nos dio a su propio Hijo. ¿No es cierto? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, muchas gracias te damos en esta tarde, Señor, por esta oportunidad que nos has dado.
Señor, nosotros queremos cumplir lo que tú nos mandas. Padre, tú nos diste a tu Hijo Jesucristo. Tú no escatimaste nada. Diste lo máximo que un padre puede dar, su propio Hijo en sacrificio. Ayúdanos, Señor, entonces, como cantábamos en un himno hace rato, mi vida di por ti, ¿qué has dado tú por mí? Dios eterno, cambia nuestro corazón y ayúdanos a ser mayordomos generosos, llenos de la gracia de Dios para dar, sobre todo cuando se trata de tu reino. Gracias, oh Señor, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.